palabra de Dios nos habla acerca de la salvación. La salvación es la palabra céntrica del Evangelio. Y si no lleva salvación un mensaje, pues ¿para qué predicarlo? Esta gloriosa palabra salvación es el tema y la razón de la Biblia, y lo encontramos en toda la palabra de Dios. Y decíamos que en la palabra hebreo, la palabra salvación da las ideas de liberación, seguridad, preservación y sanidad. En griego, esta misma palabra salvación nos enseña que es justificación, redención, gracia, propiciación, atribución, perdón, santificación y glorificación. La salvación en tres tiempos, en el pasado, presente y futuro. Hay un sinfín de creyentes que tienen años de ser evangélicos y usted les pregunta, ¿es salvo? Dice, no sé, eso lo vamos a ver hasta aquel día. Realmente si está viviendo en el evangelio, sirve al Señor y no sabe si es salvo o no, realmente está perdido todavía. ¿Por qué? Porque no hay medio salvos, no hay medio condenados. O es salvo o está perdido. Entonces, yo creo que si le pregunto, ¿es salvo? Se encoge de hombros y dice, no sé. Entonces, si no es salvo, ¿qué es entonces? Pero no le gustaría que le diga que está perdido. Entonces tiene que definirse y aceptar esa salvación. Jesús dice a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. ¿Cuándo será salvo? El mismo momento en que la persona remite pecados en el nombre de Jesús. Ahora, si no se ha bautizado en el nombre de Jesús, tiene razón de vivir todavía en duda. ¿Por qué? Nadie se hace cargo de sus pecados. Porque el Padre, usted no sabe ni quién es. El Hijo ni el Espíritu Santo no se hacen cargo de sus pecados. Entonces los pecados viven ahí todavía. Ahora, hablando de la salvación, los creyentes recuerdan esa obra definida de gracia que ocurrió en sus corazones en el pasado. Yo creo que es un momento memorial cuando hicimos esa decisión de entregar nuestra vida al Señor. También aquel momento cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesús, ¿cómo lo podemos olvidar? Una experiencia para toda la vida. Y también están experimentando diariamente esa obra de gracia en sus vidas, que no queda en el pasado, sino que estamos en el presente, esperando el arrebatamiento de la iglesia. La salvación en la vida del hombre es un hecho, un procedimiento y una consumación. Hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. En efecto, nadie plenamente salvo hasta la resurrección y glorificación, sino esto será el complemento. Nosotros estamos siendo salvos ahora mismo, porque si ahora usted mismo no se da cuenta o se da cuenta que no es salvo, ¿qué es lo que pasaría si el Señor levanta su iglesia hoy? Y usted dice, no, le pregunto, ¿es salvo usted hoy? No sé, eso no lo sé. Entonces, ¿y qué pasa si el Señor levanta su iglesia hoy y usted no sabe que es salvo? Entonces, el Señor no le va a venir a decir, acordate que eres salvo. Depende del tipo de vida que usted está llevando y cómo usted remitió sus pecados. En el pasado hemos sido libres de la culpa y la pena del pecado. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Gálatas 3:5, nos salvó. Por su misericordia, nos salvó. Está hablando del tiempo pasado. Aquí el asunto es, ¿cuándo es que usted fue salvo? Aquel día que usted decidió nacer de nuevo. Aquel día que usted bajó a las aguas para ser bautizado invocando el nombre del Señor Jesús sobre su vida. Él llevó sus pecados. Ahora, como digo, si invoca otros títulos o nombres que no han llevado esos pecados,
usted sigue siendo penitente todavía. Pero en la Biblia nos encontramos que tenemos salvación en el pasado. Nos salvó por su misericordia. Yo doy gracias al Señor Jesucristo porque tengo más o menos ya casi 50 años de ser bautizado en el nombre de Jesús. En el año 1964, fui bautizado en ese nombre poderoso. Y gracias a Dios, hasta aquí estoy todavía con esa misma decisión y recuerdo justamente el día de mi bautismo y la persona que me bautizó y las palabras que me dijo cuando invocó el nombre del Señor sobre mí. Eso no se olvida nunca. Y ahora digo, hace 50 años que el Señor me salvó. Ahora en el presente, estamos siendo salvos de las costumbres, el poder y el dominio del pecado. Estamos siendo salvos. Romanos capítulo 6, verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Filipenses 2, 12, 13, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Hablando del tiempo presente, el pecado no se enseñorea. Y ocupados de vuestra salvación ahora. Qué bueno es. Fuimos salvos desde aquel entonces. Una salvación relativa. Pero viene el momento cuando esta salvación será consumada y absoluta. En el futuro, somos salvos de las costumbres y consecuencias del pecado. Romanos 13:11. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Primera Pedro 1:5. La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hablando de esa salvación en el futuro. Filipenses 3:20-21. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es la salvación consumada. Pero ya hemos sido salvos. Estamos siendo salvos y seremos salvos. Ahora, la salvación se puede perder. Si una persona empieza a tener doctrinas erróneas y empieza a enseñar cosas antibíblicas, empieza a tener costumbres raras, su actitud diferente, entonces la salvación puede perderla. Es como aquel hombre que trabaja un mes y al final de mes va y se acerca a la ventanilla y recibe su pago. El patrón le pagó, le dio su dinero. Desde ese momento es responsable usted de ese dinero. Si a una cuadra de allí le robaron ese dinero, ¿qué es lo que va a hacer? Es suya la responsabilidad, la perdió. Y no puede volver a que le vuelva a pagar el Señor. Si quiere, vuelva a empezar a trabajar otro mes y entonces le van a pagar de nuevo. Pero si no, está perdido completamente. ¿Por qué? Porque puso ese dinero en su responsabilidad. La salvación es igual. El Señor ha puesto a su responsabilidad esa salvación. Por eso dije es una salvación relativa, porque no es completa todavía. Pero sí será consumada una salvación completa. Hay 3 aspectos de la salvación: justificación, regeneración y santificación. En el libro de Romanos se encuentran estas 3 palabras muy a menudo. Justificación. Justificación no es una palabra teológica ni filosófica. Es una palabra judicial. Es una palabra que se usaba en los juicios romanos. Cuando una persona era exonerada de la culpa, aunque fuera culpable, tenía atenuantes y por ella podía salir libre de aquella culpa. Y a eso se llama justificación. No significa que no haya cometido el delito, sí lo cometió, pero salió libre, salió justificado. Entonces es cuando se aplica esta frase. Es lo que nosotros hemos hecho. Venimos al Señor, no podemos decir yo nunca pequé, yo viví santamente desde que nací. Si desde que nació ya traía
el pecado original en su vida. Y ese pecado echó ramas conforme fue creciendo. Y hizo todo lo que usted hizo, que usted mismo lo tiene en la memoria. Usted sabe lo que hizo. Pero cuando viene el Señor, se bautiza en el nombre de Jesús, el Señor imparte esa justificación y lo declara libre de toda culpa, porque Él llevó ya esa culpa sobre sí. Regeneración. Regeneración es una palabra clave que significa trasplantar. Es decir, cuando una persona ha perdido su género, es cuando hace cosas bestiales. Se ve, por ejemplo, hoy día, las actitudes de las personas, hombres violando a sus mismas hijas, y no solamente a hijas, sino hasta hijos, niños, hijos. Ve personas aún letradas, como curas, maestros, todo esto cometiendo este tipo de cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que dice la gente? Es un degenerado. ¿Qué es eso de degenerado? Que ha perdido su género, ha dejado de ser del género humano y ahora es un diablo entero. Pero cuando esa persona aún que haya cometido esos degeneres viene ante el Señor, evita eso, remite sus pecados en el nombre de Jesús, este es regenerado, vuelve a su género. Claro que le va a costar, porque es como un árbol trasplantado. Usted sabe, cuando se trasplanta un árbol, saca de un lugar para otro, sufre las consecuencias, se le pega un montón de plagas que hay que estarlo cuidando. Mientras él no se apodere de su terreno, va a sufrir muchísimo. Pero una vez se apodere del terreno, ya no hay problema. Así es también el creyente. Sale del mundo, sinceramente cuesta salir de allí, pero una vez se apodera en el camino del Señor, las luchas más duras y pruebas fuertes son cuando usted está empezando a cimentarse en el camino del Señor. Le aparece un montón de gente ofreciéndole esto, o ya te arruinaste, yo creí que eres más vivo de la familia, mira lo que viniste a hacer, tú sirves ahora de parche en la familia, la oveja negra, mire nomás. Todo lo que está pasando no es porque la gente esté consciente de lo que está diciendo, sino el problema es que están viendo es su decisión, si es verdad lo que ha hecho o está bromeando. Y cuando ven que usted se mantiene firme, decidido a que si lo sacan de la casa usted sirve al Señor siempre, entonces van a empezar a respetarlo y a decir, realmente este lo ha hecho en serio, este está firme en lo que ha hecho, qué bueno. Ahora están dándole palabras de bienvenida y felicitándolo, pero primero tienen una sacudida para ver si era verdad lo que estaba haciendo. Eso es regeneración. Santificación, apartado del mundo, dedicado para Dios. Estas tres palabras describen la experiencia de la salvación, y todo comienza con el oír del Evangelio, el Evangelio de verdad, no un Evangelio de chascarrillos, no un Evangelio sin Jesús, no simplemente oír historias, no solamente hacer memoria de lo que ya pasó. Tenemos un Jesús del presente, y toda persona no quiere un Jesús histórico, queremos un Jesús que nos ayude hoy, con los problemas que yo tengo hoy. Ahora necesito al Señor para la salvación de mi vida. Y cuando usted recibe a Jesús como su Señor, también bautícese en el nombre de Jesús, sírvale a Él todos los días de su vida, y eso será lo más importante. Y que no le importe a quién, predíquele a todo mundo que Jesús es el verdadero Dios.